Muy buenas tardes. La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, CENACYT, les da la más cordial bienvenida al webinar Enfermedades transmitidas por parásitos, leishmania, toxoplasmosis y Chagas. Saludamos muy cordialmente a nuestros panelistas, los doctores José Calzada, Carlos Mario Restrepo Arboleda y la doctora Zuleima Caballero. CENACYT y la Dirección de Desarrollo de Capacidades Científicas y Tecnológicas organizan esta serie de webinars denominados Conexión Ciencia, con el propósito de dar a conocer las investigaciones y trabajos que realizan los ex becarios del programa de becas IFARU CENACYT y cómo sus estudios impactan de manera positiva el avance de la ciencia en nuestro país. Durante este webinar podremos escuchar de primera mano la situación de algunas enfermedades transmitidas por parásitos y cómo la ciencia que se hace en nuestro país contribuye a entenderlas de mejor manera para prevenirlas o encontrar una cura. Este webinar está siendo grabado y lo compartiremos en nuestro canal de YouTube Imagina TV. Al final de las exposiciones, abriremos un espacio para preguntas que pueden ir colocando en la sección del chat, marcándolas con la palabra Q. Sin más, damos paso al primer tema de hoy, toxoplasmosis y el mar de Chagas, enfermedades desatendidas y endémicas en la ciudad de Panamá y Panamá Oeste, presentado por la doctora Zuleima Caballero. Actualmente la doctora Caballero es investigadora postdoctoral en el Centro de Biología Celular y Molecular de Enfermedades Telindicassat AIP y cuenta con más de 16 años de experiencia. Realizó sus estudios de licenciatura en la Escuela de Biología de la Universidad de Panamá. Luego realiza estudios de maestría y doctorado en el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Además, ha realizado cursos y entrenamientos en centros de alto prestigio internacional como la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y el Instituto Jiangsu de Enfermedades Parasitarias en la República Popular de China. Su investigación se centra en las áreas de epidemiología, diagnóstico, parasitología y biología molecular y genética evolutiva. Con ustedes, la doctora Zuleima Caballero. Buenas tardes a todos. Es para mí un honor estar aquí y poder compartir un poco mis investigaciones relacionadas con la toxoplasmosis y el mal de Chagas, enfermedades desatendidas y endémicas de la ciudad de Panamá y Panamá Oeste. A su izquierda, ustedes pueden ver una imagen del parásito agente causal de la toxoplasmosis, Toxoplasma gondii. Este parásito, en esta imagen pueden ver cómo se divide dentro de la célula hospedera, y a su derecha pueden ver el parásito Trypanosoma cruzi, agente causal de la enfermedad de Chagas, y pueden observar cómo este parásito intenta invadir su célula hospedera. Trypanosoma cruzi y Toxoplasma gondii es una enfermedad que se encuentra ampliamente distribuida, y en el caso de Trypanosoma cruzi, esta enfermedad es endémica de las regiones de América, y su distribución depende de la distribución de sus vectores, los cuales se extienden desde México hasta Argentina. Los vectores que ustedes observan en la figura son los responsables de la transmisión del parásito en los ciclos domésticos. Con el parásito Toxoplasma gondii, la distribución es un poco mayor, ya que este parásito se distribuye en todos los continentes del mundo. Como pueden observar, los mayores porcentajes de prevalencia se centran en regiones tropicales
y los menores porcentajes se observan en las regiones templadas. Esto se debe a que la mayoría de el oquiste del parásito, él resiste mucho más temperaturas tropicales que temperaturas templadas. Es por esta razón que esta distribución de los porcentajes de prevalencia se ven mucho más en estos países tropicales. Estas dos infecciones han sido consideradas como enfermedades desatendidas por organismos internacionales de salud como la OPS o por la comunidad científica, como es el caso de Toxoplasma gondii. Estas enfermedades desatendidas afectan principalmente poblaciones de escasos recursos, poblaciones con malas condiciones de vivienda y saneamiento. En el caso de Trypanosoma cruzi, las malas condiciones de vivienda es un factor de riesgo para la infección de este parásito. Estas poblaciones también tienen limitado acceso a los servicios de salud, son endémicas de áreas remotas o barrios marginales. También son postergadas en las prioridades de salud pública, posiblemente porque estas enfermedades, las manifestaciones clínicas se dan principalmente en la fase crónica. Esto con respecto a la enfermedad de Chagas. Con el parásito Toxoplasma gondii, los grupos de riesgo son las mujeres embarazadas y las personas con un sistema inmunológico inmunosuprimido. Estas enfermedades también carecen de influencia política. Son enfermedades también asociadas a insalubridad del agua. En el caso de Toxoplasma gondii, esto es un gran problema en las regiones de África y Asia. Y también pues existe una inexistencia de estadísticas fiables que nos permitan realizar una buena promoción o una buena salud con respecto a estas enfermedades. Afortunadamente, nosotros en Panamá, pues tenemos investigaciones de estas enfermedades desde 1972 para el Trypanosoma cruzi y desde 1988 para la toxoplasmosis. En estos cuadros podemos observar que la frecuencia de infección para la infección por Trypanosoma cruzi puede variar dependiendo de la región. Y este hecho se ve aún más contundente con una publicación reciente que salió el año pasado, en noviembre del 2020, donde se observa una región de Chepo con un porcentaje de infección de 42%. Realmente este porcentaje de infección llama mucho la atención porque generalmente en estas comunidades endémicas para Chagas, los mayores porcentajes de infección que se habían visto hasta el momento eran del 10%. Con respecto al parásito Toxoplasma gondii, nosotros tenemos investigaciones desde el año 1988, cuando el doctor Sousa comenzó a investigar el parásito en poblaciones humanas. En estas investigaciones, el doctor Sousa observó que existía una alta frecuencia de infección, inclusive en menores de 1 a 5 años. Y estas frecuencias de infección iban aumentando a medida que aumentaban los rangos de edad y no se veía diferencia estadística significativa entre la infección de lugares rurales y de regiones urbanas. En el 2014, Vázquez realizó un estudio en mujeres embarazadas donde observó una frecuencia de infección del 50% y una tasa de infección de toxoplasmosis congénita de 2 casos por cada 1.000 niños nacidos. Como ustedes pueden observar, estas altas frecuencias de infección nos muestran cómo estos parásitos se han mantenido en estas altas frecuencias a través del tiempo. Esto llama la atención para reforzar los sistemas de vigilancia epidemiológica y los programas de prevención. Posiblemente existe también poca atención o desconocimiento en los centros de atención primaria
y también es posible que haya dificultades en el diagnóstico y tratamiento. Con respecto a la infección por Toxoplasma gondii, nosotros sabemos de antemano que existe un problema con el diagnóstico y pues el tratamiento no tenemos, el tratamiento pues está un poco desabastecido en las farmacias privadas y también en los hospitales públicos. Y bueno, ¿qué estamos haciendo para mejorar la situación? En los últimos años se ha dado un fomento a la investigación, lo cual ha resultado en ampliar los datos epidemiológicos, genéticos y diagnósticos de ambas enfermedades. Por ejemplo, para la enfermedad para la toxoplasmosis, nosotros ya hemos realizado estudios sobre la frecuencia de este parásito en cerdos, en mascotas, en perros y gatos callejeros, y tenemos en estos momentos 3 estudios ya finalizados en los cuales medimos la frecuencia de infección de este parásito en mujeres embarazadas. También hemos estudiado la frecuencia de este parásito en animales silvestres y se está también realizando la caracterización genética. También tenemos un estudio muy interesante que se está realizando con la Universidad de Panamá, con la profesora Nidia Ríos. Este estudio se está realizando en bivalvos. Estos bivalvos son unas conchas que son altamente consumibles en toda la República de Panamá y también pues hemos obtenido datos muy interesantes. Con respecto al mal de Chagas, pues los científicos del Instituto Conmemorativo Gorgas han llevado la batuta de estas investigaciones y ellos ya tienen una gran cantidad de resultados en cuanto a la prevalencia de la infección del parásito, la frecuencia de este parásito en perros, han realizado la caracterización genética del parásito, también han realizado la frecuencia de este parásito en los triatominios y también se han realizado avances en los temas de diagnóstico. En este punto, yo realicé un estudio en colaboración con el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad de Sao Paulo, donde nosotros analizamos la eficacia de 5 pruebas comerciales que son frecuentemente utilizadas para el diagnóstico de la infección por Trypanosoma cruzi. Estas pruebas comerciales fueron desafiadas en una región endémica de la ciudad de Panamá para la enfermedad de Chagas, de Panamá Oeste fue, y nosotros encontramos que los kits comerciales que tenían antígenos recombinantes, los porcentajes de sensibilidad, los índices de sensibilidad, pues disminuían considerablemente. Y nosotros, este trabajo también se comparó con con una prueba de diagnóstico, el cual es un Western blot, que está siendo muy utilizado en las regiones del Cono Sur como una prueba de diagnóstico confirmatorio. También es utilizado por la CDC para el diagnóstico de los pacientes en Estados Unidos. Y pues este kit, no es un kit, esta prueba de diagnóstico nosotros también la probamos con antígenos panameños de cepas de Trypanosoma cruzi panameñas y con sueros de también regiones endémicas, y nosotros pudimos observar que esta prueba realmente funciona, mantiene los índices de sensibilidad y especificidad y pudiera ser utilizada aquí en Panamá como una prueba confirmatoria. Con respecto al parásito Toxoplasma gondii, nosotros estamos tratando de hacer una investigación de una forma bastante integral. Queremos estudiar el parásito desde los animales domésticos, desde el humano y con animales silvestres. Y pues ya nosotros hemos tenido pues buenos resultados con estos trabajos, los cuales pasaré a mostrar en estos momentos. Con respecto a la seroprevalencia de Toxoplasma gondii en mujeres embarazadas, nosotros realizamos este estudio en regiones de
Panamá, de la ciudad de Panamá y Panamá Oeste, y nosotros encontramos que 44.2% de las mujeres analizadas ya habían tenido una infección previa con el parásito. Encontramos 1.81% de las mujeres con una probable infección congénita. Este grupo de pacientes se les dio seguimiento y se les realizó también el diagnóstico serológico hasta el nacimiento del bebé. Posteriormente, estos niños fueron referidos al Hospital del Niño, donde también recibieron el diagnóstico y el seguimiento clínico. En este seguimiento, pues, se observó que del total de las muestras analizadas, nosotros encontramos 0.38% de pacientes con toxoplasmosis congénita. En este mapa nosotros podemos observar las regiones estudiadas y en naranja podemos observar las regiones de mayor prevalencia. Podemos observar la región este y la región de San Miguelito, con prevalencias de 50% y 52%, y la región norte con prevalencias de 46%. Ya la región de Panamá Oeste con 40% y la región central y metro fueron las regiones de menor prevalencia. Sin embargo, estas prevalencias continúan siendo bastante altas. A nivel de comunidad, nos llamó muchísimo la atención una comunidad en Chepo. Esta comunidad mostró los mayores porcentajes de prevalencia con 68%. Luego encontramos otra región, la región de 24 de diciembre, también con altas prevalencias, 2 regiones en San Miguelito y 2 regiones en Panamá Oeste. Estos porcentajes fueron asociados a malos hábitos de higiene, de alimentación y a la mala interacción con animales domésticos. Nosotros también realizamos unos análisis con los controles prenatales de estas mujeres embarazadas y observamos que la mayoría de las mujeres embarazadas no contaban con sus controles prenatales. 83.71% de ellas fueron captadas sin ningún control prenatal. 8.77% al menos tenían un solo control prenatal y 7.39% tenían ambos controles prenatales. Estos resultados nos llevan a concluir que definitivamente hay una gran desinformación en la población sobre la importancia de la prueba de toxoplasmosis. Definitivamente cuando hablábamos con las pacientes, ellas no entendían, no sabían qué era el parásito y de qué forma el parásito podía afectar su bebé. También vimos una gran desinformación en los laboratorios de diagnóstico, ya que la mayoría de los laboratorios mandaban apenas una sola prueba. Realmente este diagnóstico tiene que ser realizado para la detección de anticuerpos IgG y IgM. Se deben realizar las 2 pruebas para poder dar un seguimiento acorde y poder realmente diagnosticar los casos de toxoplasmosis congénita. Otro de los resultados también que nos llamó la atención cuando vimos esta gran cantidad de mujeres que no tenían los controles prenatales, pues también observamos que mujeres que tenían 20 semanas de gestación, ya sean 4 o 5 meses, ellas también no contaban con estos controles prenatales. En esta diapositiva les quiero mostrar la relación entre la probabilidad de infección congénita y la severidad de los síntomas clínicos de acuerdo con la edad gestacional durante la seroconversión. Las pacientes que generalmente se infectan al principio del embarazo posiblemente tengan una menor probabilidad de infección. Sin embargo, si se da la infección transplacentaria, puede ocurrir una pérdida del feto. Si la infección se da en el segundo o tercer trimestre, más o menos un 22% de las pacientes pueden tener una infección transplacentaria y se pueden observar
se pueden observar signos, manifestaciones clínicas oculares y manifestaciones clínicas neurológicas. Si esta infección se da en el tercer trimestre, nosotros vamos a observar que cuando el bebé nace, estos signos, estas manifestaciones clínicas no son tan aparentes, sin embargo, van a aparecer después que el niño comienza a crecer, y una de las manifestaciones clínicas más comunes son la corioretinitis. Entonces, con esta explicación, pues yo quiero decirles la importancia que tiene realizar el diagnóstico neonatal a tiempo. Si el diagnóstico neonatal se hace al principio del embarazo y se diagnostica la infección, pues, y recibe el tratamiento y el diagnóstico oportuno, es posible que el bebé nazca sin manifestaciones clínicas. Y bueno, para finalizar, pues nosotros analizamos también varios factores de riesgos, los cuales nosotros analizamos estos factores de riesgo en las diferentes poblaciones analizadas, y nosotros encontramos que en la región metro y la región este, estos factores de riesgo fueron más asociados con los casos negativos, y, por ejemplo, la ausencia de animales domésticos fueron considerados más que nada factores de protección. Los rangos de edades entre 25 y 34 años, pues también no fueron considerados factores de riesgo para esta región, y la presencia de gatos tampoco fueron considerados factores de riesgo. Para las regiones norte, oeste y San Miguelito, se observó que la presencia de mascotas, la presencia de perro y el consumo de carnes de aves podían representar un factor de riesgo, y estas variables fueron asociadas con la infección del parásito. Y bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a mis colaboradores y también, pues, a mis estudiantes que hacen posible que se den estas investigaciones. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a la doctora Zuleima Caballero. Les recordamos que pueden ir apuntando sus preguntas en el chat y marcándolas con la letra Q. Al final tendremos un periodo de preguntas y respuestas. El segundo tema de esta tarde es la presentación de los estudios sobre genómica de Leishmania para el descubrimiento de fármacos y vacunas por el doctor Carlos Mario Restrepo Arboleda, a quien le solicitamos que encienda su cámara, quien es investigador del Centro de Biología Celular y Molecular de Enfermedades en el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología, INDICASAT AIP. Estudió una licenciatura en biotecnología con énfasis en biotecnología agroindustrial en la Fundación Universitaria San Martín, donde se graduó con el reconocimiento de Summa Cum Laude. Posteriormente, realizó un doctorado en biotecnología con énfasis en investigación biomédica, título otorgado por la Acharya Nagarjuna University e INDICASAT AIP. En el 2018, obtuvo la categoría de investigador nacional del Sistema Nacional de Investigación, y en el 2019 recibió el premio del MIT Technology Review a innovadores menores de 35 años en Latinoamérica. Durante la pandemia de COVID-19 ha contribuido en estudios de genómica de betacoronavirus y publicación de un artículo de revisión, estudio de validación de pruebas serológicas y primer estudio de seroprevalencia en Panamá, ensayo clínico de la vacuna contra SARS-CoV-2 de la farmacéutica alemana CureVac. Con ustedes, el doctor Restrepo. Adelante, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, hoy yo les voy a hablar sobre los estudios que hemos hecho utilizando la información genómica de Leishmania para poder
avanzar en los estudios de descubrimiento y desarrollo de fármacos y vacunas. Primero, hablar del parásito. Leishmania es un parásito unicelular que posee dos fases en su ciclo de vida. A la derecha, arriba van a ver el promastigote, que es la fase que se encuentra en el vector invertebrado, que son las chitras o moscas de arena. En la parte inferior ven el amastigote, es una forma redondeada que se encuentra en los hospederos mamíferos, que pueden ser animales silvestres. Generalmente en Panamá el principal reservorio es el perezoso de 2 garras, pero los humanos son hospederos incidentales. A la izquierda podemos ver un resumen del ciclo de vida en donde estas chitras se alimentan de la sangre de un hospedero mamífero silvestre. En esta sangre van macrófagos, que son un tipo de glóbulo blanco infectado con los amastigotes. Estos se transforman a promastigotes y se multiplican dentro de la chitra. Y cuando la chitra se va a alimentar nuevamente de otro mamífero, que puede ser otro animal silvestre o puede ser el ser humano, le inyecta esos promastigotes y estos vuelven a infectar los macrófagos y el ciclo se va repitiendo. Este parásito, al infectar humanos, causa una enfermedad conocida como leishmaniasis, que tiene 3 manifestaciones clínicas principales. A la izquierda, arriba, pueden ver una úlcera típica de la leishmaniasis cutánea. Como ven, son lesiones tipo ulcerosa que salen normalmente en el sitio donde la persona fue picada por la chitra, pero también hay otras variantes de la cutánea en donde puede haber múltiples lesiones. Aparte, algunas especies pueden producir leishmaniasis mucocutánea, como ven en la esquina inferior izquierda, en donde los parásitos migran a las cavidades de nariz y boca y empiezan a hacer metástasis. Y a la derecha vemos un típico caso de leishmaniasis visceral. Algunas especies migran sobre todo al vaso y al hígado, se proliferan allí y si la enfermedad no es tratada a tiempo puede producir la muerte. Esos parásitos del género Leishmania están divididos, sobre todo en las especies que son patógenas para humanos, en 2 subgéneros principales: el subgénero Leishmania, que ven arriba en el árbol y que generalmente son especies que se encuentran en las regiones del llamado Viejo Mundo, en Europa, sobre todo en la región del Mediterráneo, en África, en Asia y en el subcontinente indio, aunque algunas de esas especies también se encuentran en América. Y tenemos el otro subgénero Viania, que estas especies mayoritariamente son de América. Y entre estas tenemos las especies que se encuentran con mayor abundancia en Panamá. El principal agente etiológico de la leishmaniasis en Panamá es Leishmania panamensis, es la especie más abundante en el territorio nacional y en Colombia, y también está presente de manera significativa en países vecinos como Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Venezuela y en Ecuador. Ese subgénero Viania causa principalmente leishmaniasis cutánea, pero también varias de esas especies, incluyendo Leishmania panamensis, pueden causar la variante mucocutánea que les mostré hace unos instantes. Esta enfermedad en Panamá se estima que hay alrededor de 1,5 millones de personas que están en riesgo de poder contraerla. Hay que tener en cuenta que la mayoría de la población que está expuesta a la leishmaniasis es población de zonas rurales, generalmente son poblaciones indígenas, poblaciones muy adentradas en el monte, o a veces muchos trabajadores se infectan cuando se están dando estos procedimientos de urbanización de zonas boscosas, sobre todo porque como el parásito vive principalmente en mamíferos silvestres y la chitra el rango de vuelo de la chitra no es muy amplio, es necesario adentrarse a las zonas donde hay animales infectados para que haya una transmisión efectiva. Se estima que en Panamá hay un promedio de 3,000 casos nuevos al año. Sin embargo, se piensa que este es un subregistro de casos porque posiblemente mucha gente, por dificultad de movilización a los centros de salud, a los lugares donde se puede hacer el diagnóstico,
no se llega a reportar el diagnóstico de muchos de los casos. Ahora, ¿qué pasa con las personas que resultan infectadas con este parásito? Existen varios tratamientos. La primera línea de tratamiento y el que se da principalmente en nuestro país son medicamentos basados en antimonio pentavalente. Este es un tratamiento que dura normalmente de 20 a 30 días con inyecciones diarias. Sin embargo, este medicamento tiene la desventaja de causar muchos efectos adversos en el paciente mientras que está administrando. Hay mareos, vómitos. Hay que hacer una evaluación previa del paciente porque también tiende a producir daño hepático y renal. Y bueno, muchas personas no completan el tratamiento también por los efectos adversos que van presentando durante él. Y se ha visto un aumento general en varios países donde se ha estado administrando este tratamiento de falla terapéutica. Algunos estudios sugieren que ha habido aumento en la resistencia natural del parásito a estos medicamentos. Sin embargo, es necesario hacer estudios en cada región de los parásitos circulantes para ver si de hecho se están viendo los cambios a nivel genético que pueden indicar que hay una resistencia real contra estos medicamentos. Así que, bueno, las desventajas, la posible aparición de resistencia o que incluso los pacientes no se adhieran al tratamiento por sus efectos adversos, resalta la importancia de seguir haciendo investigaciones para encontrar mejores alternativas farmacológicas contra esta enfermedad. Además, tampoco existe ninguna vacuna que esté aprobada para su uso en humanos actualmente. Así que, ¿en qué nos hemos enfocado nosotros durante los últimos años en nuestro grupo de investigación? Ha sido esencialmente tratar de caracterizar primero si se está viendo un fenómeno de resistencia, de parásitos circulantes con resistencia a los antimoniales, y de paso, al hacer esos análisis, viendo los genomas de aislados de campo y también comparando con mutantes que hemos hecho en el laboratorio, también poder caracterizar nuevos genes que podrían estar relacionados con estos mecanismos de resistencia y poder identificar nuevas dianas terapéuticas contra las cuales desarrollar fármacos. Ahora, generalmente cuando en muchos parásitos y patógenos en general, cuando se buscan las causas o se buscan mutaciones que puedan estar relacionadas con un fenotipo de resistencia, generalmente uno busca cambios en la secuencia de esos genes, cierto número de mutaciones que van a cambiar la estructura y la funcionalidad de ciertas proteínas y van a aumentar o disminuir su función. Sin embargo, en los parásitos de Leishmania se da un fenómeno interesante, que es que ellos, a pesar que son organismos eucariontes, tienen un proceso de transcripción, o sea, de expresión de los genes, similar a las bacterias, en donde se expresa una tira larga de varios genes. Esto se conoce como un policistrón. Y no hay una regulación sumamente detallada de este proceso de transcripción. Así que la forma en la que ellos controlan cuál es la cantidad de transcriptos, o sea, de las copias del gen que se va a estar expresando en las células, es controlando la dosis del gen. Y esto lo hacen con distintos mecanismos. Como ven a la izquierda, uno es que este parásito es mayoritariamente diploide, o sea, tiene 2 copias de cada cromosoma, generalmente. Pero en algunos cromosomas donde haya genes que le den un mayor fitness en la naturaleza, que le permitan poder sobrellevar ciertas presiones selectivas, como es la presencia de alguna droga, aumentan el número de ese cromosoma para que también haya un mayor número de copias del gen cuando se expresa. Otro mecanismo es, como ven a la derecha arriba, es que se aumente el número de copias del gen en específico. Así, cuando se da el proceso de transcripción, va a haber un mayor número de copias de ese ARN mensajero y por lo tanto mayor producción de proteína.
Y la otra es que se hacen copias de esa región con los genes de interés y se forman episomas, o sea, pequeños fragmentos de ADN que están dentro de las células del parásito, aparte del genoma principal. Así que con todos estos fenómenos hay que analizar no solo los cambios de secuencia que se ven en el parásito, sino los cambios a nivel de la estructura del genoma. Así que uno de los primeros objetivos de las líneas de investigaciones que estamos llevando a cabo fue establecer un ensayo de susceptibilidad a los antimoniales para evaluar en aislados de campo si algunos eran más o menos susceptibles al antimonio y también comparar con parásitos que hemos hecho resistentes en el laboratorio para poder comparar los cambios a nivel de genoma de esos parásitos inducidos, cómo comparan con lo que se ve en el campo. Así que nosotros estandarizamos dos ensayos, uno basado en luciferasa recombinante y otro en resazurina, que es un método, el primero es de luminiscencia, que ven arriba, el de abajo es de fluorescencia, de manera que dependiendo de la disponibilidad de reactivos y fondos pudiéramos contar con dos métodos altamente eficientes y confiables para ver esto. El primero, simplemente se ven viabilidades de las células en ambos casos. Se va a exponer el parásito antimonio y se va a ver a qué concentración de antimonio mueren y la muerte se ve directamente midiendo si hay ATP presente. Aquí la luciferina va a interactuar con el ATP y va a producir oxiluciferina y va a emitir luz. En el caso de arriba, la resazurina se va a reducir a resorufin en caso de que haya presencia de ATP. Y aquí podemos ver que ambos métodos dan mediciones similares. Esta fue la medición de cuál era la concentración inhibitoria media de antimonio en nuestro parásito de referencia que tenemos en el laboratorio. Con luminiscencia y con el método de fluorescencia, ambos dan aproximadamente lo mismo, 204, 212 micromolar de antimonio. Así que ambos ensayos son altamente robustos. Después, como les mencioné, esa cepa que tenemos de referencia, que en base a ella secuenciamos el genoma completo de Leishmania panamense, es el genoma de referencia para la especie. Nosotros, como les mostré, su S50 base era aproximadamente 200 micromolar y se fue exponiendo a dosis crecientes de antimonio hasta que logramos tener un parásito que era resistente a más de 2000 micromolar. Y en las distintas etapas de adaptación estuvimos extrayendo ADN de este parásito para ver en el tiempo cómo cambiaba estructuralmente y en secuencia varios de los genes de posible interés. Así que bueno, habiendo establecido ese ensayo, empezamos los análisis. Hay muchos resultados, pero voy a resumir y me voy a centrar en los cambios estructurales, sobre todo porque encontramos algunos cambios a nivel de secuencia, pero los más relevantes fueron los cambios estructurales, como les dije. Aquí este es un heatmap en donde hay una escala de colores, en donde van a ver en los ejes. El eje X muestra cada concentración de antimonio en el proceso de selección y en el eje Y pueden ver los 35 cromosomas del parásito. Y tenemos una escala de colores en donde el azul representa que ese cromosoma está en estado disómico, solo 2 copias, y a medida que va aumentando el color hasta rojo, podemos ver que va aumentando hasta incluso 6 copias. Así que podemos ver que al inicio la mayoría de los cromosomas están en condición disómica, pero a medida que se va dando el proceso de selección, ciertos cromosomas como el 1 y el 18 cambian incluso hasta condición tetrasómica. El cromosoma 31 pasa de tetrasómico, que ese cromosoma está reportado que siempre es supernumerario en el estado basal de los parásitos que se encuentran en campo, pero aumentó a hexasómico. El cromosoma 23
también aumentó su número de copias. Y cuando comparamos estos mutantes con lo que encontramos en el campo, estas son dos muestras representativas de aislados de pacientes. Vemos que los aislados de campo no parecen tener un mayor aumento en el número de copias de la somía de sus cromosomas. Eso es bastante interesante porque hay reportes de que se está viendo mucha falla terapéutica, pero por lo que estamos viendo con los aislados de campo, no pareciera ser que es porque, no es por lo menos porque los genes que tradicionalmente se han relacionado con resistencia antimonio estén sobreexpresados. Parece que las causas son otras y más adelante las vamos a discutir un poco. En esa gráfica solo les quiero mostrar, aquí también tenemos la misma escala de colores para las concentraciones en los mutantes que hicimos en el laboratorio. Y vemos, por ejemplo, este locus en el panel A, se llama locus H, y se conoce porque hay varios genes relacionados con los mecanismos de resistencia a drogas. Entre ellos está la presencia de la proteína de resistencia a múltiples drogas, MRPA, y podemos ver que todo este locus aumenta su número de copias a medida que se va aumentando la concentración de antimonio. Pero vemos otro fenómeno interesante y esto se vio también en los aislados de campo. Genes como los relacionados con la producción de biopterina, que está involucrada en el metabolismo de síntesis de aminoácidos, u otros genes que están relacionados con el fitness general del parásito en la naturaleza, su capacidad de infectividad, están normalmente en mayor número de copias, y aquí lo que se vio es que a medida que se aumentaba la concentración de antimonio, se reducía. Era como que a la vez que el parásito también, para mantener su hemostasis, tenía que hacer una compensación entre aumentar el número de copias de los genes que requería para lograr responder al challenge con la droga, y disminuir el número de copias de otros genes que en ese contexto no eran esenciales. Otro cambio interesante, se ha reportado, se conoce que una proteína intermembrana llamada aquagliceroporina, en estudios con Leishmania guyanensis, que es una especie muy cercana a Panamensis, se vio que mutaciones puntuales en los cambios de secuencia la inactivaban y hacía al parásito menos sensible a la droga, porque la aquagliceroporina se utiliza para importar antimonio a las células. Aquí vemos, y a nosotros nos había llamado la atención que en nuestros mutantes de laboratorio no habíamos observado cambios en la aquagliceroporina. Pero se acuerdan que nuestro S50 base en ese aislado de laboratorio era aproximadamente 200 micromolar. Nosotros en los aislados de campo encontramos valores muy, muy inferiores a ese, 50, 20, 30 micromolar. Y cuando comparamos estos aislados de campo, estos dos representativos que están en morado y en rosado, vimos que su nivel de copias de aquagliceroporina era mucho mayor que nuestro aislado de laboratorio. Parece que la cepa de referencia tiene una deleción parcial de esto, y por eso naturalmente tiene un umbral de susceptibilidad al antimonio mucho menor que el de los aislados de campo. Y bueno, esto corrobora la naturaleza estocástica de los cambios y de las mutaciones que se pueden ver en el parásito. Así que, en general, ¿qué hemos observado? De hecho, este estudio con los mutantes y con estos dos aislados de campo representativos ya fue publicado en esta revista Genes en 2019. Y en general nosotros hemos seguido ampliando el estudio, hemos ya analizado más aislados de campo, y en general parece ser que no hay amplificación significativa de genes relacionados con la importación o expulsión de antimonio en los aislados de campo. Así que tendemos a pensar, sin embargo, sí se ve que hay muchos genes relacionados con el fitness del parásito, como les comenté, su capacidad de infectividad, su mayor capacidad metabólica, que sí están aumentados en los aislados de campo. Así que puede ser que cuando se junta el fenómeno de no adherencia al tratamiento, o de que muchos pacientes reciben dosis subterapéutica la
la administración del fármaco depende de la talla y el peso de la persona, pero no se puede pasar de cierta dosis. Así que muchas personas de alta talla y bastante volumen tienden a no poder recibir el tratamiento completo de acuerdo a su peso. Así que puede ser que eso, junto con el hecho de que haya variantes que tengan una mayor capacidad infectiva, esto afecte a que se esté viendo la falla terapéutica, pero no una resistencia al fármaco per se. Y bueno, lo otro que hemos estado trabajando ha sido el desarrollo de vacunas, porque lo ideal es no tener que exponer a las personas al tratamiento farmacológico, sino poder entrenar su sistema inmune para que puedan combatir la infección en una etapa temprana. Este parásito genera una respuesta inmune celular principalmente, así que como ya teníamos el genoma completo, analizamos todo el conjunto de proteínas y las fracciones de esa proteína que pueden activar los complejos principales de histocompatibilidad en los seres humanos, que son los que reconocen esos patógenos. Analizamos cuáles eran capaces de activar los alelos más abundantes en la población latinoamericana. Utilizamos programas de inteligencia artificial para predecir cuáles eran los que tenían mayor potencial. Hicimos análisis computacionales de cuáles se podían unir mejor al complejo de histocompatibilidad. Y en base a esos resultados, hicimos una base de datos pública en donde los investigadores pueden ingresar sus criterios de búsqueda y ver cuáles son los péptidos con mayor potencial para el desarrollo de una vacuna. Aparte, nosotros hemos estado continuando con estas investigaciones para ver cuáles son los mejores péptidos a ensayar, y lo siguiente es ir a los ensayos celulares. Como ya se me está acabando el tiempo, lo último que le quería mencionar es que además hemos hecho un parásito fluorescente modificado genéticamente para optimizar nuestro proceso de screening de nuevos fármacos potenciales. Con eso lo hicimos introduciendo el gen de fluorescencia en uno de los cromosomas del parásito para que la expresión fuera estable. Seleccionamos los parásitos con la población con mayor intensidad de fluorescencia. Corroboramos que fueran estables en la infección en ratón y en células de ratón y que se mantuviera la fluorescencia. Y la fluorescencia es estable con poblaciones, más del 80% de la población fluorescente después de las 48 horas. Y hemos utilizado este ensayo para acelerar el proceso de screening de fármacos. Normalmente hay que teñir las células, contar manualmente cada punto de selección, así que ahora es más rápido hacer una evaluación de grandes librerías de compuestos, porque se hace con citometría de flujo que mide la fluorescencia, se ve qué compuestos como el que viene en la segunda posición logran inhibir el parásito, cuáles no, y ya los que tengan un buen resultado se siguen evaluando en fases posteriores. Así que bueno, les quería dar las gracias por la invitación, agradecer a todos los colaboradores que han estado involucrados en estas investigaciones, a los investigadores de Indicasat, los colaboradores del Instituto Conmemorativo Gorgas para la toma de muestras, varios estudiantes a nivel de licenciatura y maestría de la Universidad de Panamá y de la Universidad Latina de Panamá, y agradecer a la CENACYT por organizar este tipo de eventos en donde nos permite poder transmitir esta información a otros miembros de la comunidad científica, a estudiantes y a miembros de la comunidad en general para que tengan una idea de las enfermedades que nos aquejan como población y el trabajo que estamos haciendo para poder contrarrestarlas. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Restrepo por su presentación. Les recuerdo que si tienen preguntas para el doctor Restrepo, las pueden ir escribiendo en el chat. A continuación, nuestro moderador científico, el doctor José Calzada, a quien le solicitamos encienda su cámara, nos brindará sus conclusiones sobre ambos temas. El doctor Calzada es médico veterinario, cuenta con una maestría en medicina tropical y un doctorado en inmunogenética. Durante los últimos 20 años se ha desempeñado como investigador en salud del Instituto Conmemorativo Gorgas en la rama de la parasitología.
Sus investigaciones se centran en la epidemiología molecular de enfermedades desatendidas como leishmaniasis, la enfermedad de Chagas y la malaria. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación de Panamá y profesor de la Cátedra de Inmunología en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Panamá. Con ustedes, el doctor Calzada. Buenas tardes, muchas gracias. Realmente quiero empezar por agradecerle a la CENACIT por organizar este tipo de eventos que son muy importantes para la comunidad científica, y especialmente a los dos panelistas, a la doctora Zuleima y al doctor Carlos, por sus excelentes presentaciones. Realmente a mí no me sorprende porque los conozco a los dos hace muchos años, he seguido de cerca su trayectoria científica y sé de los importantes estudios que han realizado sobre las enfermedades parasitarias que son consideradas también desatendidas. Yo, antes de empezar con las preguntas de la audiencia, yo quisiera tomar unos minutos para resaltar realmente aspectos importantes de estas enfermedades, de las 3 enfermedades que han mencionado aquí los panelistas, que ya fueron mencionadas por ellos, pero yo creo que es importante que las entendamos para poder un poco comprender ese estado de enfermedad desatendida que se menciona tanto, ¿no? En primer lugar, yo quería mencionar que estas 3 enfermedades, la toxoplasmosis, leishmaniasis y la enfermedad de Chagas, son enfermedades zoonóticas, es decir, son enfermedades que afectan tanto a los hombres como a los animales, que se comparten entre ellas, y quizá para mí es importante porque soy veterinario y es importante este aspecto realmente porque eso afecta en su control. Como mencionó el doctor Restrepo y también la doctora Caballero, para estas enfermedades hay varios tipos de animales, tanto silvestres como domésticos, que pueden actuar como reservorios importantes para esta infección, para estas infecciones. El otro aspecto que yo quiero resaltar, que también mencionaron los panelistas, es que tanto la leishmaniasis como la enfermedad de Chagas son enfermedades transmitidas por vectores. Realmente, Panamá, por ser un país tropical, tiene diferentes insectos y entre ellos los vectores de estas enfermedades, en el caso de leishmaniasis son las chitras, las lupsomias, y en el caso de la enfermedad de Chagas son los triatominos, que mencionó la doctora Caballero, y hay diferentes especies, y en Panamá tenemos diversas especies, muchísimas especies que son competentes para transmitir estas infecciones. También otro punto que quiero mencionar, que la doctora Caballero hizo mucho énfasis, era en el aspecto de enfermedades desatendidas. Y yo creo que es importante que estemos conscientes que a pesar de la pandemia, realmente por el COVID-19, realmente estas enfermedades siguen siendo muy prevalentes en Panamá. Y como mencionó Zuleima, son enfermedades que afectan principalmente a las poblaciones pobres, a las poblaciones de áreas rurales y sobre todo a la población infantil. Y realmente nos preocupa que ahora con la pandemia los recursos financieros, los recursos humanos quizás se vean comprometidos no solamente para el control y prevención de estas enfermedades, sino también un poco para sus investigaciones, lo cual es importante resaltar. Yo, antes de comenzar con las preguntas, quisiera también contar algunas, no son anécdotas, son algunos ejemplos que yo creo que hacen un poco más cercana estas enfermedades y como que caracteriza su esquema de desatendidas. Por ejemplo, nosotros en el Gorgas hemos trabajado por muchos años junto con el Ministerio de Salud, con la Caja del Seguro Social, en tratar de elaborar las normas para la atención, control y prevención de la enfermedad de Chagas, por ejemplo. Realmente, y sentimos que aunque se hace un gran esfuerzo, quizás fallamos en la divulgación y en el flujo de lo que está normado. Y por poner un ejemplo, hace unos años atrás murió un bebé por el Chagas congénito que mencionó la doctora Zuleima. Y realmente en Panamá ocurren con frecuencia infecciones, no tanto congénitas, no tanto agudas como el caso de esta bebé, pero las mortalidades no son tan frecuentes. Por este caso es un caso especial porque, por ejemplo, es un caso de una bebé que estuvo en un hospital aquí en la localidad. Desde que un médico, por ejemplo, sospecha que puede ser la enfermedad de Chagas, porque los síntomas son muy similares a otras enfermedades infecciosas, hasta que se toma la muestra, se hace el diagnóstico confirmatorio, que como mencionó la doctora Caballero, a veces no es sencillo hacer el diagnóstico de la enfermedad de Chagas. Se confirma el diagnóstico, se procura el medicamento que lo tiene el Ministerio de Salud y esperar que esté disponible, porque como son enfermedades desatendidas, muchas veces no hay medicamentos disponibles, hay desabastecimiento porque las casas farmacéuticas no lo producen,
Quizá en este caso, si el flujo hubiera sido mucho más eficiente, el destino de esta bebé hubiera sido distinto. Y yo no quiero aquí insinuar que hubo algún tipo de negligencia porque no lo hubo, pero quizá estas cosas pueden evitarse más adelante. En el caso de leishmaniasis, quería mencionar que los estudios que presentó el doctor Restrepo, a mí me parece muy interesante el tratar de integrar la parte del genoma del parásito, con buscar soluciones prácticas en el desarrollo de vacunas, por ejemplo, en el desarrollo de medicamentos nuevos, de alternativas nuevas, y como bien mencionó él, esto es una asignatura pendiente para todas estas enfermedades parasitarias. En el caso específico de leishmaniasis, como mencionó el doctor Restrepo, no hay vacunas disponibles, los tratamientos son muy inconvenientes, por llamarlo de una forma. En el caso de leishmania, el medicamento, el mejor que tenemos, son antimonales pentavalentes, que son los mismos medicamentos que existen hace 70 años. No ha habido medicamentos nuevos. Las casas farmacéuticas no están muy interesadas en invertir en producir estos medicamentos o en desarrollarlos al menos, porque son enfermedades que realmente afectan a países tropicales, a poblaciones pobres que quizá no tienen los recursos para comprarlos, ¿no? En el caso de leishmania, el tratamiento que mencioné son tratamientos inyectables por vía intramuscular o intravenosa, que son por 20 días en el caso de la cutánea o 30 días en el caso de las leishmanias mucocutáneas, y muchas veces, como mencionó Carlos, los pacientes áreas rurales no tienen oportunidad de ir todos los días a acceder a los centros de salud a ponerse el medicamento, y esta subdosis del medicamento o los tratamientos incompletos realmente favorecen la aparición de resistencia a estas drogas. Y más allá, como mencionó Carlos, estos tratamientos, más allá de ser dolorosos, son bastante tóxicos, no solamente para el riñón, para el hígado, sino inclusive para el corazón. A veces me pongo a pensar, si yo me infecto con leishmaniasis o algún familiar mío, si yo estaría muy contento en recibir estos tipos de tratamientos. Estos son aspectos que quería compartir con ustedes, que yo creo que realmente resaltan la característica de enfermedades desatendidas. Tengo otros ejemplos, pero yo creo que es importante que pasemos ya a las preguntas por parte de la audiencia. Muchísimas gracias por su intervención, doctor Calzada. Les agradecemos al doctor Restrepo y a la doctora Zuleima, si pueden encender sus cámaras. Yo tengo varias preguntitas aquí en el chat que la doctora Zuleima ha estado muy activa contestando las preguntas, pero voy a repetirlas para que queden grabadas en este webinar. Vanessa Cáceres pregunta, ¿podría repetir los 2 exámenes que se requieren para el diagnóstico de toxoplasmosis? Sí, Vanessa, mira, el diagnóstico de toxoplasmosis tiene que ser realizado a través de la detección de anticuerpos IgG y anticuerpos IgM contra el parásito. Cuando una mujer está embarazada, los laboratorios clínicos tienen que enviar ambas pruebas de diagnóstico. Lo que nosotros hemos visto durante la realización de este estudio fue que muchas mujeres embarazadas llegaban al Hospital Santo Tomás y solamente tenían una prueba de diagnóstico. Podía ser la prueba IgG o la prueba de IgM. Y en esos casos, una sola prueba de diagnóstico, el médico no tiene cómo realmente saber o cómo interpretar esa prueba para saber si la persona tuvo una infección antigua o va a tener una infección reciente o está en un riesgo inminente de tener una infección transplacentaria. Entonces, lo importante es, cuando una mujer está embarazada, tiene que solicitar las 2 pruebas de diagnóstico, tanto IgG como IgM. Y ahí entonces el médico, con esas 2 pruebas, puede entonces encaminar a la mujer y puede darse cuenta si esa es una infección antigua o puede ser una probable infección reciente. Magnífico. Carlos Rodríguez pregunta, ¿por qué la región de Chepo presenta los índices más altos del mal de Chagas en nuestro país? Bueno, el mal de Chagas es una enfermedad, como dije al principio de mi charla, es una enfermedad que está muy asociada con las malas condiciones de vivienda.
viviendas hechas, por ejemplo, de paja, no sé si ustedes han visto estas viviendas de quincha donde utilizan las hojas de las palmeras para hacer estas viviendas, son muy asociadas con la infección de Chagas. Esa misma pregunta, eso mismo estaba yo discutiendo antes de entrar al webinar con el doctor Calzada, y realmente todavía estamos un poco sorprendidos con ese alto porcentaje de infección con Trypanosoma cruzi en esa región, porque generalmente los porcentajes que nosotros manejábamos en Panamá hasta ahora eran entre 8, 4, máximo 10%. Una vez yo vi un porcentaje de 20% en la comunidad de Humildad, pero eso es en Capira, pero nunca habíamos visto porcentajes de ya 42%, esos son porcentajes demasiado altos. Habría que realmente entablar una investigación en esa región para realmente verificar qué es lo que está pasando, por qué hay esos altos porcentajes de infección. Nosotros pensamos que eso puede estar muy asociado con las casas, pueden ser casas muy rudimentarias que no hacen una barrera física contra el chinche, y el chinche puede llegar fácilmente dentro de las casas e infectar a las personas. Bien. Luz Ayarza pregunta si tienen muchas dudas en cuanto a la influencia que tienen los gatos en contraer la enfermedad de toxoplasmosis. ¿Representa realmente un riesgo para las embarazadas y recién nacidos el que haya gatos en la casa? El tema de los gatos es un poco controversial. No vas a tener una transmisión a través del contacto directo con el gato. El problema con el gato es que depende en el momento en que el gato tenga su primera infección. Si el gato tiene una infección primaria y justo la mujer está embarazada en ese momento, pudiera representar un riesgo de infección, pero esas son probabilidades muy bajas. Realmente los mayores porcentajes de infección con toxoplasmosis se dan por la ingestión de comidas crudas, en embarazadas también. Las embarazadas se infectan mayormente por la ingestión de carnes semicocidas, carnes crudas, o la ingestión, por ejemplo, de ceviches. A las embarazadas es por esa razón que se les recomienda no consumir ese tipo de alimentos. Como les digo, la infección, sí puede haber un riesgo de infección, no voy a decir que no, pero ese riesgo es muy bajo comparado con los otros riesgos que tenemos al no lavar bien las verduras y vegetales y al comer alimentos mal cocidos. Pero, como les dije, los gatos son ellos son... como les digo, ellos son muy limpios. O sea, cuando un gato defeca, cuando un gato hace sus necesidades, generalmente él esconde él esconde sus heces. Y también si vamos a decir, tenemos un gato infectado con Toxoplasma gondii, cuando este gato está liberando los oquistes, estos oquistes no son inmediatamente infecciosos. Estos oquistes necesitan encontrar las condiciones de humedad y temperatura perfectas para ellos conseguir ser infecciosos, y solo hasta ese momento entonces puede haber un peligro de infección. Entonces, imagínense, un gato defeca, posiblemente pueden pasar 2 semanas después que el gato defecó para que ese oquiste se vuelva infeccioso y pueda entonces realmente representar un riesgo para la mujer embarazada. Es por esa razón que con el tema de los gatos se recomienda a las mujeres embarazadas, pues, si tienen ya un gato en la casa, no lo van a botar, afuera, eso es inhumano, no se puede hacer eso, pero sí, por ejemplo, que tenga un poco de cuidado al manejar las heces del gato, ni siquiera la interacción con el propio animal, es simplemente tener un poco de cuidado al manejar las heces del animal. Magnífico. Vanessa Cáceres pregunta, ¿una persona contagiada con toxoplasmosis o leishmaniasis puede contagiar a otra por contacto o al hablar o al usar los mismos utensilios? No, en el caso de la toxoplasmosis no. No, y el leishmania tampoco. En toxoplasmosis, como les dije, las principales fuentes de infección es comer alimentos mal cocidos y los frutas y vegetales mal lavados.
Sí, en el caso de la leishmania tiene que llegar directamente al torrente sanguíneo y infectar los macrófagos. Que tampoco la leishmaniasis se contagia por contacto. No. Miriam Rodríguez pregunta, buenas tardes, excelentes presentaciones. ¿Cuál es el tratamiento actual de la toxoplasmosis en Panamá y si varía en la edad gestacional? Sí, sí varía en la edad gestacional y los principales son pirimetamina y sulfadiazina. Son tratamientos que no son, ya han sido, se han estudiado muchísimo, son tratamientos que no son teratogénicos. La importancia del diagnóstico y el tratamiento oportuno resulta, ya se ha comprobado en muchos estudios en Francia, por ejemplo, donde se reportaron altas prevalencias de toxoplasmosis congénita, altos índices de toxoplasmosis congénita y se observó que el tratamiento realmente funciona. Si se hace un diagnóstico oportuno, se coloca el tratamiento y al final cuando el bebé nace, pues el bebé puede nacer con secuelas muy leves o sin ninguna secuela, dependiendo del momento en que se diagnostique a la paciente. Pero sí, el tratamiento es efectivo y funciona. Doctor Restrepo, yo creo que esta es para usted. Carlos Jiménez pregunta, ¿dónde usted realiza la sintometría de flujo? En Indicasat tenemos una unidad de citometría de flujo y ya el experimento se monta, se tienen macrófagos que se infectan con el parásito, se exponen a los candidatos a drogas y ya después del periodo de incubación, esas células se toman del plato de ensayo y se pasan por el citómetro de flujo y ya se miden los valores de fluorescencia, pero contamos con el citómetro de flujo en Indicasat. Maciel Yangües pregunta, ¿cuál es el tratamiento para la leishmaniasis que se da de acuerdo al peso del paciente? La dosis es 20 miligramos de antimonio por kilogramo de peso diario. El medicamento se administra en los centros de salud en ampollas y la concentración de antimonio por ampolla es alrededor de 405 miligramos de antimonio. Así que para una persona de aproximadamente 60 kilogramos hay que administrarle 3 ampollas para que tenga alrededor de 1.200 miligramos de antimonio que se le administre por día. Y de hecho, esa es la dosis tope. No se recomienda administrar más de eso a ninguna persona. Y allí vemos el problema. Un individuo de más de 60 kilogramos va a recibir menos de la dosis que requiere de acuerdo a su peso porque no se puede pasar de la dosis recomendada para una persona de 60 kilogramos. Ya es demasiado tóxico. Gloria Barría pregunta, ¿por qué no hay más fármacos para combatir estas enfermedades? Bueno, como explicaba José, el problema es que como son enfermedades catalogadas como desatendidas y la población mayormente afectada por estas enfermedades es población de zonas rurales, población pobre, o en el caso de toxo, los efectos se ven ya más a largo plazo. No es un mercado amplio que permita que haya primero una alta inversión privada de las farmacéuticas, así que la mayoría, casi diría que más del 90% de las investigaciones son en instituciones públicas o con fondos que vienen de los impuestos o que vienen de donación filantrópica, y eso, si le añades el número de investigadores que estén enfocados en el desarrollo de este tipo de fármacos, hace que el proceso sea más lento, además de la misma biología de los parásitos que puede dificultar lograr desarrollar o encontrar una molécula efectiva contra ellos. Son todos esos elementos que se unen y que han ocasionado que no haya gran disponibilidad de medicamentos y a veces ni siquiera efectivos, sino efectivos, pero que no tengan tantos efectos adversos. Doctora Zuleima, ¿quiere agregar algo? Sí, hay un desabastecimiento grande por ejemplo, para el tema de toxoplasmosis, hay un desabastecimiento en el país.
y eso realmente ya nosotros nos hemos reunido con el Ministerio de Salud para tratar de avanzar en ese tema. Otra de las cosas que también mencionó José, que es muy cierto, es la promoción. Nosotros tenemos que mostrar estos datos. Estos webinars son realmente importantes para que la gente se dé cuenta de que estas enfermedades existen, de los problemas graves que tienen estas enfermedades y de que, por ejemplo, en el tema de toxoplasmosis puede ser una enfermedad que ya a estas alturas puede afectar no solo a poblaciones pobres, sino a poblaciones ya con buenos recursos, a poblaciones que tienen niveles socioeconómicos más altos, porque es una enfermedad que está muy arraigada tanto en las regiones urbanas como en las regiones rurales. Entonces, es un tema, como dice José, también de promoción. Creo que los científicos tenemos esa responsabilidad ahora de mostrar los datos, de mandar notas a la prensa, de tratar de presionar un poco el sistema de salud para que el sistema de salud se abastezca con los medicamentos y estén disponibles para cuando surgen estas infecciones. Tenemos un par de preguntitas más. Rogelio Rivas pregunta, ¿existen estudios que demuestran la eficacia de otro fármaco menos nocivo para la salud en cuanto al tratamiento de leishmaniasis se refiere? O sea, hay otras alternativas terapéuticas. Generalmente, casi todos los que están aprobados para uso tienen algún nivel de efectos adversos. Y eso se mezcla con la aparición de resistencia, sobre todo ya en especies que causan leishmaniasis visceral en el continente indio, en regiones de África y Asia se ha estado viendo mucho la aparición de resistencia porque son los lugares donde se empezaron a administrar esas alternativas de tratamiento. Y bueno, también hay investigaciones publicadas de evaluación de moléculas con potencial farmacológico, pero que todavía no han llegado a la fase de terminar ensayos clínicos y ver cuál es su nivel de potencial de toxicidad o de efectos adversos. Así que, o sea, hay investigación en curso, pero todavía no contamos con opciones que realmente se sepa que tienen un efectos adversos significativamente menores. Jorge Batista pregunta, en el caso de la mutación en la leishmaniasis, cuando hay más de una disomia, ¿cómo se relaciona con la resistencia en los medicamentos? Porque eso se hace haciendo comparaciones con varios sujetos. Uno es, por ejemplo, los mutantes que hicimos en el laboratorio con presión selectiva. Se va viendo qué genes o cuáles de esos cromosomas cambiaron por efecto de la presión selectiva. Así que se puede ir haciendo una relación de que, bueno, estos genes cambiaron por este estímulo, están potencialmente relacionados con los mecanismos de resistencia a la droga. Y lo otro es con los aislados de campo, lo que se hace es que se toman muestras de pacientes que se sepa que hubo falla terapéutica, pacientes en donde el tratamiento fue efectivo. Aparte, nosotros utilizamos el ensayo de susceptibilidad a antimonio y verificamos si esos aislados que vienen de pacientes con falla terapéutica efectivamente son más resistentes al antimonio o no. Entonces los secuenciamos y comparamos. Y haciendo comparaciones de muchos y muchos aislados, uno puede evaluar estadísticamente si los cambios que uno está viendo, comparando un grupo con otro, pueden estar relacionados con esa resistencia. Pero ya igual esa es apenas la primera fase, que es identificar genes potenciales. Igual siempre hay que, algunos se corroboran porque han sido estudiados, otros genes que de pronto cambian y no se conozca la función, hay que pasar a evaluarlos en el laboratorio con ciertos experimentos para ver qué función tienen y empezar a armar hipótesis dentro del metabolismo del parásito, cómo están influyendo en el mecanismo de resistencia. Y una última preguntita que tenemos en el chat de Daniela Madrid. ¿Cómo se manifiesta la enfermedad de leishmaniasis en primera instancia? En algunos pacientes, porque, por ejemplo, la más común, que es la cutánea, que vieron que era la lesión ese tipo ulcerosa,
a veces cuando la lesión va empezando a surgir, se va viendo como una pequeña roncha, pero la roncha va evolucionando y se va viendo esa ulceración. Pero así es como generalmente, y la úlcera es bastante característica, como vieron en la imagen, se ven unos bordes bastante gruesos, redondeados. Así que es bastante evidente cuando está empezando la enfermedad. También igual durante el periodo de incubación, algunas personas igual pueden presentar síntomas similares a un resfriado leve, pueden tener, o sea, no síntomas respiratorios, pero sí pueden tener malestar general del cuerpo, a veces fiebre. Sobre todo en especies también que causan visceral. En Panamá no hay especies que causen eso. En cutánea en algunos casos se puede ver, pero generalmente es eso, esa lesión que va creciendo progresivamente. Magnífico. Creo que esta es la última preguntita que teníamos en el chat. No sé si el doctor Calzada tiene alguna conclusión final del evento. ¿Puede encender su micrófono, doctor? ¿Puede encender su micrófono? Ahora me escuchan, sí. ¿no? Ahora sí. Sí, ya lo escuché. Decía entonces que quería agradecer a la CENACIT nuevamente y a los panelistas. Y yo me quedo con la sensación de que parece que estas son enfermedades lejanas, realmente, y quería un poco que estuviéramos muy claros de que estas enfermedades no son tan lejanas. Hemos hablado mucho que son enfermedades de gente pobre, que están en áreas rurales, pero por ejemplo, en el caso de la leishmaniasis que habló Carlos, nosotros hacemos estudios en comunidades aquí que están muy cercanas en Capira, a menos de 1 hora. Son comunidades que cuando uno va, realmente, más del 50% de la población realmente están o han estado infectadas con este parásito. Y en el caso de Chagas también, o sea, son comunidades, y como habló también Carlos y Galo Zuleima, debido a la urbanización en áreas boscosas, son enfermedades que cada vez están más cercanas a nosotros. Entonces es importante que no pensemos que son enfermedades de otras personas, que son enfermedades que están muy cercanas y que cada vez estamos más expuestos. Inclusive las actividades, por ejemplo, de turismo ecológico, en esas actividades hemos visto que muchas personas se infectan con leishmaniasis. Básicamente eso, y agradecer nuevamente a todos por participar también y por sus preguntas. Bueno, entonces agradecemos a todos su participación en este evento. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en donde se actualizan diariamente todas las actividades que la CENACIT tiene, tanto de este tipo de webinars como de otros eventos que tenemos, y también tenemos convocatorias abiertas para que por favor se dirijan a la página web de CENACIT y participen de nuestras convocatorias. Agradecemos a todos su presencia, que pasen muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.